digo que en esta casa hay una chef, soy yo, y preparo cada cosa que... ¡Wow! No tiene mucho que me levanté, así que no juzgues mi outfit, por favor. Dios. Dios mío. Ay, no grabé cuando volteé. ¿Me vieron cómo lo volteé perfectamente? Y veían, por ejemplo, la tecnología nos puede ayudar a utilizar justo estas dimensiones las juventudes. Excelentes participaciones, muchas gracias. El Titán de Tepito fue un proyecto que hice gracias a mi abuela, que de hecho está en los créditos. Un agradecimiento especial para mi abuela, que es Victoria. Ella es una mujer a la cual le tengo mucha admiración. Mi abuela vive actualmente en Tepito y ella conoció, andando por ahí, por el barrio, a el famoso Titán de Tepito. Que es este hombre talentoso y muy carismático que pudieron ver en el documental. En ese tiempo yo estaba estudiando cine, estaba estudiando un diplomado de cine, entonces fue que aceleré el proceso de la entrevista porque tenía que entregar esta tarea con una fecha estimada. Sin embargo, yo ya tenía esta entrevista hecha porque era un proyecto que yo ya estaba trabajando. Entonces lo que hice fue contactar con el Titán de Tepito por medio de WhatsApp, le mandé un mensajito y le dije que me interesaba mucho hablar con él, platicar sobre lo que él hacía, sobre lo que lo inspiraba, conocerlo y hacerle un documental. En esta fase es muy importante ser muy honesto con la persona a la que vas a entrevistar, decirle cuál es la finalidad, si va a haber un pago, si no va a haber un pago, cuál va a ser el uso que se le va a dar a la entrevista y sobre todo también ser muy honestos y decirle qué es lo que te inspira, que encuentras en esa persona, ¿no? Porque obviamente esta persona pues te va a regalar su tiempo, que es algo muy valioso. Entonces lo que yo hice fue platicar primero con él. Antes que nada pues le comenté que yo pues soy una persona que está todavía comenzando en este mundo, ¿no? Del audiovisual, que soy estudiante. Y que mi interés de hacerle la entrevista era que yo había vivido en el barrio, en mi infancia, que me interesaba mucho acercarme pues a estos personajes que sobreviven en el barrio. Y que sobreviven en el barrio y que además de que sobreviven en el barrio tienen algo que decir, ¿no? Que yo creo que la mayoría de las personas tenemos algo que decir, ¿no? Pero había algo en él que me llamaba mucho la atención, vinculado igual con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos me criaron en casi toda mi infancia y ellos para mí son como mis padres. Entonces, entrevistar al Titán de Tepito era como acercarme también a esa historia personal, pero desde otro punto de vista, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero para mí era muy importante como visibilizar, ¿no? También a las personas que están en el barrio, que permanecen en él y que le regalan esta cultura al barrio, ¿no? O que traen cultura en su personalidad, en su forma de desenvolverse, como una forma de ganarse la vida, que también para mí el Titán de Tepito pues es un artista callejero, que a veces también pues se encuentra en diferentes lugares, pero para mí su imagen representaba muchas otras cosas, ¿no? Además de pues de lo que ya sabemos. Es una persona que ocupa la imagen del Tintán, sí. Y hubo varios comentarios al respecto, ¿no? Que una persona que utilizaba, no sé, a otra persona para poder
generar una identidad y todo esto. Para mí lo interesante es que no es que el Tintán se esté apropiando de la imagen del Tintán original, sino que él, a su modo, está generando una nueva imagen de un personaje que se desenvuelve en un barrio. Para mí no era lo interesante hablar como tal del personaje el cual se hace nombrar, sino hablar de cómo él se apropiaba de esa imagen a través del baile, a través de su personalidad, a través de todo lo que él conoce y sabe del barrio. También para mí Tepito es un lugar muy especial, donde hay muchas personas que son muy trabajadoras, donde se habla mucho de la inseguridad, ¿no? Pero yo creo que también es una forma de resistencia, ¿no? Del espacio, que ellos también se protegen entre ellos, son unidos, se respetan, pero también piden respeto a cambio. Si habláramos de temas de inseguridad, creo que nos llevaríamos muchas horas. No quiero decir que no haya inseguridad, pero bueno, en general podemos encontrar inseguridad en muchos espacios. Yo creo que también depende mucho de la manera en la que uno se acerca a los espacios. Y pues dependiendo, ¿no? Hay diferentes personas, así como en todas las colonias hay personas trabajadoras, también hay personas que pues pueden llegar a, pues sí que pueden llegar a obtener estos recursos de maneras dudosas, que no son como muy buenas, ¿no? Hubo un tiempo que mi abuela tenía un puesto donde ella vendía cositas usadas ahí en Tepito. Muchas veces yo fui a ayudarle a preparar el puesto, a montarlo, y estando ahí en ese espacio fue que conocí a muchos personajes, a muchas personas que para mí son personajes porque estoy hablando desde el tema documental. Pero conocí a muchas personas muy interesantes habitando el mismo barrio. Y creo que eso es algo muy importante que también he aprendido en mis clases de documental y en mis clases de cine, que la forma en la que uno se acerca a las personas influye muchísimo, ¿no? Con respeto, obviamente. Desde el principio yo no pensaba como voy a hacer un documental de algo de aquí, no. Mi interés era ayudar a mi abuela. Y en ese interés desinteresado al mismo tiempo fue que conocí a muchas personas que estaban ahí, que me parecían que sus vidas eran muy interesantes y obviamente quise plasmar algo de eso en mi documental. Me hubiera gustado hacerlo mejor, se los confieso. Este fue un documental estudiantil que teníamos una fecha de entrega. De hecho, la petición era muy diferente. Nosotros teníamos que hablar de otro tema totalmente diferente. Pero yo me dejé llevar por mi instinto y dije, voy a entregar esto porque esto es lo que tengo, esto es lo que yo soy. Y a lo mejor no encaja en los estándares de lo que me está pidiendo mi maestra, pero si ella puede valorar mi trabajo, probablemente voy a poder pasar la materia, ¿no? Y más que nada lo que me importa siempre es ser súper honesta con lo que yo soy. Entonces no traté de encajar como las reglas especificadas de la tarea a lo que yo hago, sino lo que yo hago a las reglas de la tarea, lo cual lo deformó muchísimo, pero al final fue uno de los mejores, trabajos de la clase y uno de los que pudo participar gracias a una compañera que yo tenía, que es Karen Lujano. Ella me contactó con las personas de FESIVA, de este festival de cine que es independiente y también de barrio. Entonces pude participar en FESIVA de una manera casi mágica, porque ellos vieron el documental, les gustó y decidieron incluirnos en la programación casi de última hora. Y es por eso que no aparecimos como en muchos espacios de la publicidad de FESIVA, porque nosotros nos integramos como de último momento al festival. Pero realmente muy agradecida porque pudimos tener una proyección en Tepito donde el Tintán de Tepito, el mismísimo Tintán de Tepito, se pudo haber proyectado en la pantalla. Y a pesar de que el audio no fue el mejor, porque les comento que muchas veces en estas proyecciones independientes no hay como pruebas previas, hay como todo un sistema que es casi como muy experimental, ¿no? Y también son espacios que no necesariamente están hechos para las proyecciones que se van a hacer, además de que se necesitaría hacer muchas pruebas previas, lo cual pues tampoco creo que hubo oportunidad, pero la proyección fue todo un éxito. Pudimos platicar un poquito de este documental en frente de las personas que se interesaron en asistir, entre ellos mi maestra Fabiola Luna, que también se encontraba en el espacio, y lo que hicimos fue hacer como
una plática de cuál era el interés de hablar de este tema, ¿no? Y yo creo que para hablar de un lugar hay que hablar de las personas que lo habitan. Yo quería hablar de Tepito desde un espacio de respeto, de admiración, desde un espacio en el que yo también comparto, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? De pertenecer a los barrios de la Ciudad de México y cómo se habitan estos espacios, porque para muchas personas es como que les causa mucha curiosidad, ¿no? Pero no permanecen todo el tiempo en estos espacios. Puede ser que ellos vayan a la Lagunilla, muchas de estas personas vayan a la Lagunilla un fin de semana a tomarse una michelada, pero realmente no conocen lo que es permanecer y resistir en estos espacios. Y yo creo que una de las maneras más bonitas en las que se pueden visibilizar muchas cosas es a través del documental, y es por eso que a mí me encanta el documental, porque es muy humano, muy cercano, muy real. Y pues nada, lo que hice y en lo que me había quedado anteriormente fue que cité al Tintán de Tepito, platicamos, lo invité a desayunar y ahí mismo, mientras comíamos, yo le pedí permiso para grabar un audio, grabé la entrevista completa porque yo quería que estuviéramos cómodos platicando, una plática normal, preguntarle cosas personales, cosas que él quisiera compartir con muchísimo respeto y ante todo siempre ser muy clara, ¿no? Yo siempre le dije, si te sientes incómodo con alguna pregunta, puedes evitarla. Siempre hubo como esta comunicación previa, este diálogo previo, ¿no? Y sobre todo fui muy honesta, le dije, no sé si vamos a ganar dinero con este documental, pero sí te puedo decir que mi interés es que más personas te conozcan, que tú puedas mostrar lo que tú realmente eres y que te sientas cómodo. Para mí es muy importante, entonces cada vez que yo te vea, si te puedo invitar a comer, lo voy a hacer para que tú pues gastes lo menos posible y estés invirtiendo tu tiempo en mí, porque al final de cuentas el interés de realizar este documental para una tarea pues era mío, ¿no? Y me hubiera gustado poderle pagar, pero pues así se arranca, ¿no? Este tipo de proyectos independientes muchas veces se arrancan así. Y esa es una realidad, ¿no? Muchas veces cuando trabajas con tus compañeros es como de, bueno, les invito a la comidita y cada quien va a traer su equipo, o vamos a conseguir el equipo por la escuela, o vamos a conseguir el equipo con alguna institución, pero casi siempre se arranca de esta manera, ¿no? Un poquito, digamos que con los recursos limitados. En este aspecto, algo que también me gustaría aclarar es que el Tintán siempre fue muy comprensivo con esa parte, incluso me dijo, no, pues a mí también me gustaría invitarte algún día a comer para seguir platicando. Nos llevamos muy bien, tuvimos una buena conversación. Lo que yo hice después fue transcribir toda esta entrevista que yo tenía en audio, tal cual la había recopilado, la transcribí en un PDF, y con este PDF fue que empecé a trabajar ya con el guión para el documental, ¿no? Lo que pasó después fue que yo con otras de mis 2 compañeras les dije, ok, yo ya tengo este trabajo avanzado, yo creo que podemos abordar la tarea con este personaje que yo ya lo había entrevistado, ya tenía la entrevista transcrita, entonces vamos a adaptarlo a la tarea que nos dejó la maestra. Lo que pasó después fue que todo se salió de control, nosotras ya no pudimos grabar en el lugar en el que teníamos pensado grabar y que venía en las especificaciones de la tarea, que teníamos que grabar en un lugar en específico. Entonces lo que hicimos fue que tuvimos que lo que hice fue estar insistiendo, porque el Tintán de Tepito se había enfermado, ¿no? Y no nos habíamos podido ver, habíamos tenido 2 encuentros que no se habían podido dar. Al tercer encuentro no íbamos preparadas, porque me acuerdo que las primeras citas que hice con el Tintán yo llevaba cámara, llevábamos como grabar sonido, de una forma a lo mejor muy austera, pero decente. Y esa vez que nos pudimos ver solamente llevábamos cada quien un dispositivo celular. A veces es más que suficiente para hacer este tipo de trabajos que son muy, digamos, muy honestos. Entonces yo creo que en lo último en lo que nos debemos de preocupar muchas veces es por el equipo. Porque sí es importante, pero como dice Guillermo del Toro, si tienes una camarita y buenos amigos, dale. Lo que pasó después fue que llegamos a Tepito. Yo quería ver al Tintán de Tepito desenvolverse en el espacio donde él normalmente
se desenvuelve, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir a Tepito y empezar a grabar. Simplemente él se empezó a encontrar con sus amigos, empezó a saludarlos. Nos paramos en algunos puestos para que él platicara, lo saludaban. Y en ese momento fue donde, justo cuando estábamos entrando a Tepito, yo les dije a mis compañeras, van a agarrar el celular y van a grabar todo lo que puedan. Obviamente ya habíamos tenido estas clases de fotografía, entonces ya sabíamos encuadrar diferentes ángulos, diferentes encuadres, o sea, empezamos a utilizar todo lo que íbamos aprendiendo en la escuela. El audio no era muy bueno, pero lo que yo pensé fue que, bueno, vamos a ver qué se puede rescatar del audio original, algo que realmente sea importante, para no meternos también en problemas de copyright, porque en Tepito pues empiezan a poner música y se arma la fiesta sabroso, pero eso puede afectar digamos que en la postproducción, te puede limitar muchísimo en la edición porque puedes meterte con problemas de derechos de autor. Entonces se rescató lo que yo creí esencial ya en el montaje, en la edición del video, y lo que hicimos fue generar un drive donde todas subimos los videos que habíamos grabado, y a partir de ahí se hizo el montaje con la entrevista ya pregrabada en audio. Digámoslo así, que la transcripción de la entrevista que ya había hecho simplemente sirvió para ordenar las ideas y generar un guión bajo el cual se iba a trabajar. Este guión tuvo muchos borradores que al final no resultaron, y eso también creo que pasa mucho en el documental, que tú tienes un plan y a la mera hora tienes que aventarte a la vida real y ir capturando todo lo que sucede, y de ahí ir como dándole forma, ir estructurando este documental. Entonces eso fue lo que pasó con el Tintán de Tepito. En realidad todo lo que pasó fue 100% real, y sobre todo creo que ser muy empática, ¿no? Yo cuando escuché la entrevista del Tintán, realmente en mi corazoncito yo sentí un clic inmediato, porque dije, ok, ¿qué me vincula a mí con mi personaje? ¿Qué me hace sentir identificada con él? Y eso es toda la magia, porque cuando tú muestras algo real que te identifica a ti mismo, puede generar que alguien más lo sienta igual. Y simplemente, si eso no sucede, puedes tener la tranquilidad de que tu producto es algo totalmente honesto, que no tiene la intención de aparentar nada, que no quiere forzar ninguna emoción, simplemente es lo que es y así es, ¿no? Entonces, en el montaje fue muy divertido. El montaje igual lo realicé yo con todo el material que tenía a la mano, y lo realicé yo en mi soledad, porque yo ya había trabajado la entrevista sola, ya tenía estructurado más o menos qué era de lo que quería hablar con esta oportunidad que se me dio de entrevistar al Tintán de Tepito. Sí quería hablar del barrio, pero desde la perspectiva de la vida de una persona que vive y lo habita. Y realmente creo que fue un buen trabajo en general, me gustó muchísimo el resultado. Me gustaría volver a trabajar con el Tintán de Tepito ya con un presupuesto para poder hacer algo más elaborado. Tenemos un proyecto de ficción pendiente con el Tintán de Tepito, donde queremos plasmar algunas cosas sobre su vida, sobre el barrio, y obviamente todo esto quiero grabarlo en Tepito, solamente que todavía no cuento con los medios y bueno, todavía lo estoy trabajando y lo estoy planeando, pero pues nada, quería contarles un poquito de cómo se hizo el Tintán de Tepito. Me acuerdo mucho del día que lo proyectamos, de la cara del Tintán cuando se vio en la pantalla, y de la cara de mi abuela cuando vio su nombre también en los créditos, y creo que esa es la mejor ganancia, ¿no? Demostrarle también a las personas que no son reconocidas por lo que hacen, a las personas que no son reconocidas por existir, que su existencia cuenta y cuenta mucho, que muchas veces ellos simplemente con una palabra pueden cambiar la forma de ver de una persona la vida, y eso ya es un gran avance y un gran mérito. Ese día nos tomamos fotografías con el Tintán. Yo siento que él se dio cuenta de que es valioso, ¿no? Y que es una persona que tiene mucho que decir, y eso para mí fue como la recompensa total. Eso, y que mi abuela también se diera cuenta de que
que habitar el barrio y todo esto es algo que a ella siempre la ha llenado de orgullo. Ella siempre habla muy bien del barrio, le encanta estar ahí, conoce a mucha gente y sabe muy bien cuál es el lenguaje para habitar el barrio. Y hablo también de respeto, ¿no? O sea, cómo puedes habitar un espacio que está tan rezagado muchas veces, ¿no? Y pues nada, yo la verdad es que quedé muy contenta con los resultados. Me gustó muchísimo trabajar este documental. Y pues nada, te invito a que lo veas, comentes. Me gustaría mucho más adelante hacer algo más como eso. Pero pues para eso se necesita tiempo, se necesita paciencia, trabajo y también pues obviamente presupuesto. Pero lo vamos a estar trabajando. Igual en el siguiente video me gustaría platicarles un poquito sobre el documental de Enrique Hernández, el loco Hernández, el futbolista al que también le hice como un pequeño teaser sobre un documental sobre su vida. Les quiero platicar qué es lo que ha pasado con ese documental, por qué no se ha estrenado. Porque este es uno de los documentales que ha tenido más comentarios y que sé que mucha gente lo estima. Quiero agradecerles a todos por los comentarios que le dejan a Enrique. Él es una persona que yo amo y admiro porque está muy cercano a mi vida. Es una persona muy cercana a mí. Y pues nada, quiero agradecerles también por el apoyo en los comentarios que le dejan al loco Enrique Hernández, por los comentarios que le dejaron al Tintán de Tepito. Ellos no son unas personas que se encuentran mucho como en el medio digital, entonces probablemente muchos de sus comentarios no los hayan leído, pero todas las veces que ustedes me han dejado algún mensaje yo se los he pasado, les he compartido también sus saludos. Entonces pues nada, no duden en dejarles un saludo o un comentario, ya que yo se los voy a hacer llegar personalmente. Y pues nada, no dejen de ver este canal. Espero muy pronto poder concluir estos proyectos con un poco más de presupuesto, pero bueno, las ideas se siguen trabajando. Y algo muy importante también en estos procesos creativos creo que es tener mucha paciencia y determinación. Y aunque no cuente con los medios, yo voy a encontrar la manera de seguir haciendo cine. De vivir sin dinero, meto la mano a la bolsa y me encuentro un agujero, pero tengo suerte de que soy un cumbiambero, no me falta baile ni los buenos compañeros,